Hola, bienvenido a Iglesia El Verbo, gracias por conectarte con el mensaje. Nuevamente tuvimos dificultades técnicas en la grabación de este mensaje, pero escúchame, gracias por haberte conectado y ser fiel, estás acompañándonos a través de YouTube o a través de nuestro podcast. Estamos aquí pendientes a compartir la palabra contigo y el mensaje que hablamos porque creemos que es muy importante. De hecho, comenzamos una serie nueva que le hemos titulado Irresistible. Y esta serie nueva queremos hablar un poquito sobre cuáles fueron las razones o qué eran las razones por las cuales el ministerio de Jesucristo fue tan irresistible en su tiempo. ¿Por qué eventualmente la iglesia se convierte en un movimiento irresistible? Pero ¿qué causa que la iglesia con el tiempo se empieza a transicionar a algo más resistible, a algo un poco más convencional, a lo mismo que estaba o a más de lo mismo? Si has participado en algún tipo de grupo religioso o algún tipo de asociación o comunidad, cuando algo comienza es muy emocionante y luego con el pasar del tiempo y con el pasar del tiempo y con el pasar del tiempo caemos en rutina y tras rutina. Y deja de ser algo emocionante y se convierte en algo más cotidiano, de costumbre o simplemente más de lo mismo. Y hoy de eso quiero hablar contigo. Comenzando esta serie que le titulamos Irresistible, quiero que exploremos un poco por encima por qué Jesucristo y su ministerio no era más de lo mismo. No era más de lo que estaban acostumbrados. Era algo nuevo. Era un nuevo movimiento. Era un tiempo o una época de reforma. Durante mucho tiempo, y si escuchaste la serie que titulamos A través de la Biblia, si no la has escuchado, puedes escucharla aquí mismo en este podcast o a través de este canal de YouTube, si los estás viendo en vivo o en video, perdón. O si estás en nuestra página de la iglesia, elverbo.com, pues también ahí puedes buscar, hay una imagen que dice Aventurándonos por la Biblia. Y quiero invitarte a que vayas a alguno de esos mensajes y los escuches porque atan a lo que vamos a hablar hoy. Y lo que vamos a compartir contigo aquí es básicamente la razón por la cual el ministerio de Jesús en tan poco tiempo tomó un auge muy grande y se levantó a un punto en el cual nadie lo podía detener. Y la única manera que optaron para hacerlo fue quitarle la vida. ¿Qué hacía a Jesús tan irresistible? Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué hace algo irresistible para ti? Todos tenemos algo que tenemos dificultad en resistir. Por ejemplo, a mí me encanta el chocolate. A mí me encanta también el croissant. Un croissant de chocolate es doblemente irresistible. Y si le añades Nutella, mucho mejor. Independientemente, todos tenemos algo que nos sentimos bien irresistibles hacia eso. Y cuando tenemos esa tendencia de irresistible, no tiene nada que ver tanto con tal vez el sabor o la sensación, sino el sentimiento, sino la emoción que crea. Porque te aseguro que si comiese un croissant con chocolate, Nutella, todos los días, va a llegar al punto que nunca más lo voy a querer volver a ver. Porque se convierte en más de lo mismo. Se convierte en algo cotidiano, se convierte en algo regular que estoy acostumbrado y pierde esa magia de ser único, de ser especial, de ser algo que me da una experiencia. Durante mucho tiempo, el cuerpo y el grupo de Israel estaba bajo una cosa, y era un acuerdo que había hecho Dios y el pueblo de Israel luego de sacarlos de Egipto. Y a través de la serie Aventurándonos por la Biblia hablamos un poquito más sobre esto, pero
comienza todo no con este acuerdo o pacto, que es la otra palabra que se utiliza. No simplemente comienza con este acuerdo o pacto. La realidad es que comienza antes de eso con una promesa a un hombre llamado Abraham. Y esta promesa dice que él se va a multiplicar y su descendencia bendecirá a todas las naciones de la tierra. Ahora, ¿cómo puede ser esto de un solo hombre? Aquí es donde comienza esto. Luego le dice, cuando ellos están esclavos en Egipto, Dios los llama su nación, a los cuales se les presenta como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y selecciona un hombre llamado Moisés para que los lleve a un lugar que él le había prometido a Abraham, que era la tierra de Canaán. Y en medio de esto hace un pacto. Nosotros lo conocemos como los 10 mandamientos. Lo conocemos básicamente como parte de lo que le llaman el Pentateuco, que es las leyes de la religión judía. Y estas leyes básicamente componen la parte principal de lo que nosotros hoy día llamamos como el Antiguo Testamento. Pero si nos ponemos a pensar realmente, Antiguo Testamento, un testamento tiene que ver con algo de muerte, ¿no? Tiene que ver con algo que fue dejado, un legado. Pero la palabra original no era testamento. Fue una palabra que fue adquirida o fue entregada alrededor del año 400 luego de la muerte de Cristo, cuando comenzaron a juntar los libros para crear lo que se llama la Biblia. ¿Ok? Pero hasta ese punto no había Biblia. Lo que había era un pacto que Dios había hecho con Israel. Y un pacto que básicamente la tendencia era que a través de esta historia se iba a levantar alguien, profetizado por Jeremías, que en 70 años, desde el momento en el cual fueron al cautiverio, muchos años después de la libertad, ellos cayeron en cautiverio. ¿Por qué? Porque no pudieron mantener el pacto. Y como no pudieron mantener el pacto, pues sucedió que cayeron. Algo que tienes que tener en mente y algo que a veces fallamos en entender es que Dios no hizo el pacto con un hombre. Él no hizo un pacto con un hombre llamado Moisés. No hizo el pacto con su sucesor Josué. Ni con nadie específicamente de Israel. Hizo el pacto con una nación. Lo que quiere decir que si uno o un grupo de personas lo rompen, equivale a como que todos lo rompen. Y si de la misma manera lo guardan, pues se guarda. Entonces, era un pacto con una nación. Por ende, las repercusiones y los resultados, aún del pecado de uno, caían sobre todo. Por eso vemos la historia en la cual cuando Josué dijo que nadie tomara nada de los premios o tesoros de los enemigos y uno de ellos lo escondió, muchos de los hombres de Israel murieron. ¿Por qué? Porque uno rompió el pacto. Entonces este pacto realmente no era uno que perduraría mucho tiempo. Y necesitaban una forma de restaurar la relación. Y la forma de restaurar la relación era a través de sacrificios. Y este sacrificio era algo que básicamente no era perdurable. Porque los que utilizaban eran los animales, que ellos no habían cometido los pecados del hombre, simplemente se transferían teóricamente. Pero necesitaban a alguien que pagara el precio de la humanidad. Y aquí es donde llega este momento. Llega el momento en el cual vamos a explorar hoy. Quiero que me acompañes. Tengo unos escritos que compartí durante el mensaje el domingo y quiero compartirlos contigo para que veamos
un poco más, ¿qué hizo a Jesús algo irresistible? Lo primero fue en Lucas, capítulo 9, versos 18 y 20, dice: un día cuando Jesús estaba orando para sí, estando allí sus discípulos, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy? Unos dicen Juan el Bautista, otros Elías, y otros uno de los antiguos profetas que ha resucitado. Respondieron: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy? El Cristo de Dios, afirmó Pedro. Ahora, qué interesante. Este pasaje probablemente lo has escuchado en algún momento, probablemente lo has visto o lo has oído en algún momento, y hablamos sobre usualmente la importancia de Pedro, pero hay que ver la importancia en todo lo que se mencionó. Y básicamente fue sobre qué la gente percibía que Jesús era, porque sabían que era algo diferente, ¿ok? Algo diferente, algo nuevo, algo único. Y cuando tú tienes algo nuevo, tú sabes que es algo emocionante. O tal vez, a veces, confunde. A veces lo resistimos porque no queremos aprender algo nuevo o no queremos que haya un cambio que afecte mi vida. Jesús era algo nuevo. Era diferente, era único en aquel momento. Si quieres saber un poco más o observar un poco más, simplemente mira el Sermón del Monte, al que famosamente nosotros referimos como las nuevas ordenanzas, básicamente. ¿Por qué? Porque Jesús iba mucho más allá de lo que aún la ley exigía. La ley hablaba sobre enemigos y matarlos. En el libro de los Levíticos, muchos ejemplos. Sin embargo, Jesús dice: si te quitan la capa, dale todo lo que tienes. O si te obligan a caminar una milla, camina dos. De ahí es donde sale la frase, la milla extra. Ama a tus enemigos. Ahora, esto no eran buenas noticias. Al contrario, especialmente para aquellos que tenían un prejuicio contra otros, era muy difícil. Porque es más fácil amar a los que amas y odiar a los que te odian. No es una ciencia. Todos lo hacemos. Pero amar a los que te maldicen, a los que te odian, era algo nuevo, era algo diferente y difícil. Y Jesús realmente demostró esto de ser algo nuevo. Lo que sucede con todo lo que es nuevo también es que eventualmente, si no tiene algo especial y sostenible, se convierte en más de lo mismo, porque nuestra tendencia es a regresar a los hábitos y a las cosas que nos mantienen ocupados y atados. Es nuestra tendencia. Entonces Jesús les pregunta esto. ¿Y por qué les pregunta esto? Bueno, los judíos esperaban un Mesías. En otras palabras, un libertador. ¿Ok? Un enviado de Dios. Pero ¿qué era el rol del libertador? Pues libertar al pueblo de la opresión romana. Básicamente retornar a Israel el poder y la autoridad del reinado del rey David. Reafirmar o extender el pacto, en otras palabras. Básicamente, más de lo mismo. Y si era un profeta, el rol del profeta a través de la Biblia, a través del Antiguo Testamento, siempre fue retornar el corazón del hombre al pacto con Dios. Y tú puedes decir, bueno, yo puedo pensar que esa era la labor de Jesús, retornar el corazón al pacto de Dios, y no.
Isaías profetizó que el rol del Mesías era devolver el corazón de los padres a los hijos, no al pacto. Era restaurar una relación entre el hombre y Dios. No era sobre un grupo de reglamentos ni nueva justicia. Y lo otro que implicaba, a Jesús se le reconocía como rabino o maestro. ¿Por qué? Porque tenía discípulos, porque también era un conocedor de la ley y las escrituras. Y si él realmente era un maestro, pues su rol era clarificar la ley. Básicamente, enseñarle a otros cómo cumplirla. Pero Jesús no vino ni a clarificar. Jesús no vino a retornar el corazón al pacto. Y mucho menos vino a libertarlos de Roma. Entonces, ¿a qué vino Jesús? ¿A qué vino Él si no vino a ninguna de estas otras cosas? Esa es la pregunta. Y lo que le hacía algo diferente y nuevo. Aún para sus seguidores. La diferencia fue que Él vino, o lo diferente fue que Él vino a cumplir ese pacto. Y el pacto, al ser cumplido, fue completado. Es como cuando tú llenas un contrato. Pacto equivale a contrato. Cuando tú cumples tu contrato, ¿qué sucede? Terminaste. No tienes ningún tipo de obligación al respecto. Puedes comenzar un nuevo contrato o puedes buscar otro tipo de negociación. O puedes simplemente estar sin contrato alguno. La situación es que a veces, y aún sus mismos discípulos les tomó tiempo entender esto, y gente después, años después, aún hasta el día de hoy, continúan tratando de vivir bajo un contrato que ya fue completado, que ya fue pago. ¿Y qué estoy tratando de decir? Que ya terminó. Estamos bajo un nuevo contrato, bajo un nuevo mandato, porque eso fue lo que Jesús vino a hacer. Jesús vino a cumplir para darnos un mejor arreglo, una mejor negociación. Abogado tenemos. ¿Y qué hace un abogado? Se asegura que el contrato que tú llenas cumpla con todos los requisitos y beneficios para ti. Pero escúchame, no lo digo yo, Hebreos lo dice. Capítulo 8, versos 7 al 13 de Hebreos dice: efectivamente, si ese primer pacto hubiese sido perfecto, no habría lugar para un segundo pacto. Pero Dios, reprochándole sus defectos, dijo: vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y será un pacto como el que hice con sus antepasados el día que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos no permanecieron fieles en mi pacto y yo los abandoné, dice el Señor. Este es un pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que enseñar a su prójimo ni dirán nadie a su hermano: conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Al llamar nuevo a ese pacto, ha declarado obsoleto el anterior. Y lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por desaparecer. Ahora, claramente en esa escritura tú puedes ver varias cosas. Uno, que había un pacto
un pacto vigente en aquel momento, en el cual dice, no era perfecto. Era un pacto que tenía sus defectos y había causado que nuevamente, dice, Dios los abandonara. En otras palabras, hubo separación y había mediación entre Dios y el hombre. Pero dice que cuando llegue este nuevo pacto, hay una relación restablecida entre el hombre y entre Dios. En otras palabras, no necesitas un mediador. No necesitas venir a donde mí para que yo le hable a Dios por ti. Puedes hablarle directamente. Sus palabras estarán en su mente y en sus corazones por sí mismo. No estamos hablando de que van a caer directamente a ti. El Espíritu Santo habla, pero a la misma vez, también en este tiempo en el cual estamos, diferente a lo que sucedió durante muchos años luego de Jesús haber sido levantado al cielo, en el cual ciertas personas que todavía trataron de tomar ventaja de gente utilizando el antiguo pacto, tomaron las escrituras y las guardaron y las alejaron, y solamente sacerdotes podían hablar sobre ella. Y cuando un hombre llamado Tyndale tradujo la Biblia a un lenguaje más fácil para entender a la gente, lo asesinaron porque le estaban quitando el poder que tenían. Entonces, algo que yo quiero que tú te lleves, y por lo cual estamos comenzando esta serie, en el cual le hemos titulado nuevamente Irresistible, Irresistible, porque el Evangelio de Jesús no es fácil de resistir. El Evangelio mezclado entre un pacto obsoleto y un pacto vigente es altamente resistible, y a través de la historia ha dañado miles y millones de vidas. Y lo podemos ver en la historia cuando el pueblo romano se convierte al Evangelio, año 450 por ahí. Y encuentran en el Antiguo Testamento todo aquel que no crea en Dios sea echado fuera del campamento y apedreado o muerto. Y esto le dio llave y expreso a un pueblo romano a asesinar a todo aquel que no aceptara la conversión al cristianismo. ¿Y sabes qué? Muchas otras tragedias a través de la historia que muchos resienten, ninguna de ellas está basada en nada de lo que dijo Jesús. Pero todas absolutamente están basadas en actos, historias y decretos de un pacto obsoleto. Ahora, no estoy diciendo que tires a un lado el Antiguo Testamento. Lo que te estoy pidiendo es que lo observes y lo veas por lo que es. Un pacto obsoleto en el cual tú puedes observar y aprender sobre su historia, tal vez de las experiencias de unos u otros personajes, recibir principios, pero ten cuidado cómo lo utilizas, porque nada bueno ha venido de un evangelio que ha mezclado ambas unas con otras, de un cristianismo. Sin embargo, la fuente, la raíz, lo nuevo que descendió, que Jesús trajo a la historia cuando vino, que causó que miles y cientos de personas lo siguieran a donde quiera que fuera. Dios quiere reformar la iglesia nuevamente a ese momento. Y yo te hago una invitación personalmente a que comiences a explorar
¿cómo puedes ser más como Jesús y menos como otras figuras judías? ¿Cómo puedes descubrir los mandamientos que Él nos dio? Que se resumen en 2. Ama a tu prójimo como a ti mismo y ama a Dios con todo tu corazón. Y si tú haces estas 2 cosas, tú vas por buen camino. Ahora, en las próximas semanas vamos a estar hablando sobre elementos y detalles que hacían que Jesús fuera atractivo a las masas, a las personas que se acercaran. Pero lo primero fue que quiero que entiendas claramente que Él cumplió el pacto. Y como Él cumplió el pacto, era algo diferente. Era algo nuevo. No era más de lo mismo. Pero no muchas veces, aún nosotros como congregaciones e iglesias, hemos caído o estamos en más de lo mismo. Y decimos, no, es que somos diferentes, que yo tengo la última revelación, es que en mi iglesia hacen esto o aquello. Pero en el fondo, son más de lo mismo. Ha llegado el tiempo de una reforma. Una reforma donde la iglesia se convierta tan irresistible como lo era Jesús. Dios te bendiga y nos veremos o me verás en el próximo mensaje. Esperamos que esta vez se grabe para yo no tener que volver a resumir, porque a veces no sale exactamente igual como uno lo habla, a veces sale mejor, a veces no. Dios te bendiga. Recuerda que nos puedes seguir en iglesiaelverbo.com o a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, si eres alguno de esos usuarios. Y si te gusta escuchar estos mensajes, suscríbete al podcast en cualquier plataforma de podcast que la escuches, por podcast, Google Podcast, Spotify, y hay varios otros lugares más donde puedes conseguir. En la iglesiaelverbo.com/podcast puedes ver todos los lugares donde puedes descargarlo y en las aplicaciones que te puedes suscribir. También comenzamos uno en inglés recientemente. Lo puedes compartir con tus amigos. Tiene un episodio. Por esta semana vamos a estar grabando el segundo episodio. Dios te bendiga y hasta luego.